complejo. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este su programa, La Diva de la Historia. Nuevamente con ustedes su presentadora Diana Ramírez, como siempre en las tardes acompañándolos con algo de la prehistoria, de todo aquello que nos precede, y hoy pues no es la excepción. Además, hoy estamos con grandes invitados, les va a encantar este programa. Hoy nos acompaña la doctora Daniela Castillo, ella es historiadora, magíster en educación, y como no, el doctor Fernando Guzmán, sociólogo, magíster en filosofía. Doctora Daniela, doctor Fernando, buenas tardes y bienvenidos. Diana, muy buenas tardes y muchas gracias por tu invitación. Doctora Daniela, buenas tardes y encantados de compartir aquí una tarde de conocimiento. Sí, buenas tardes para todos, así como le decía el doctor Fernando. Diana, buenas tardes, el público, buenas tardes, esperando todos se encuentren súper bien. Venimos en este espacio a compartir algo de conocimiento, esperando a que todos les interese y les guste este tema. Sin duda, muchas gracias por habernos invitado al programa y bueno, muy contentos de poder estar aquí. Claro que sí, doctora Daniela. Entonces, muy bien, ustedes saben que nos apasiona conocer la historia de nuestros antepasados, la misma que nos inspira a ser mejores, a aprender de sus experiencias, por supuesto, y a comprender un poco el por qué se comportaban de tal o cual manera, ¿sí? Entonces, hoy hablaremos un poco de lo relacionado a la política, al arte, a la ciencia y, cómo no, a la educación de una época que ha marcado la historia y que se relaciona con el Imperio Romano. El Imperio Romano fue la última de las 3 etapas de desarrollo de gobierno de la civilización romana, que comenzó en el año 27 a.C. y finalizó en el año 476 después de Cristo. La primera etapa fue la monarquía, la segunda etapa la república y la tercera se denominó como el Imperio Romano, que fue considerado como los siglos de oro debido a que Roma se consagró como una potencia dominante sobre el mar Mediterráneo, norte de África, oeste de Asia y suroeste de Europa. Entonces, una historia bastante interesante. Entonces, vamos, sin más preámbulo, a darle paso al doctor Fernando. Yo sé que él nos puede ilustrar muy bien acerca de la parte política. ¿Cómo se dio la política, doctor Fernando, en esta época del Imperio Romano? Perfecto, Diana. Muchas gracias. La organización política de Roma fue un sistema totalmente centralizado, es decir, que todo el poder recaía sobre la figura del emperador. Él tomaba todas las decisiones en diferentes estados, como el nivel ejecutivo, legislativo, militar, judicial y religioso. Contaba con el Senado como consejero del emperador porque el Senado no tenía poder para tomar ninguna decisión. Roma fue gobernada por 4 grandes dinastías, donde la primera dinastía se conoce como Julio Claudio y su primer emperador fue Octavio Augusto, quien dentro de sus logros más importantes fue expandir el Imperio Romano. Después de Octavio Augusto viene Tiberio, que se caracterizó por reformar la ley militar. Luego viene Calígula como tercer emperador, donde realmente se destacó más por tener una personalidad enfermiza. Después de Calígula viene Claudio, que fue un gran gobernante y un gran estratega militar. Después de Claudio viene Nerón, que era hijo adoptivo de Claudio y con tan solo 17 años de edad asumió el reinado. Sin embargo, su reinado se caracterizó por la tiranía y la extravagancia. Pasamos hacia la segunda dinastía, que se conoció como la dinastía Flavia, que inició con Vespasiano, que fue el fundador de esta dinastía y el cual tenía un gran sentido de la economía y limitó los gastos de representación del imperio. A la muerte de Vespasiano lo sucedió su hijo Tito, quien fue el que construyó el Coliseo y falleció luego de 2 años de gobierno. Después de su muerte lo sucedió su hermano Domiciano,
que también fue recordado por ser un emperador tirano y cruel. Gracias. Muy bien, doctor Fernando, qué buena ilustración nos ha dado al iniciar este tema político en el Imperio Romano, que se caracterizó, según nos ilustra usted, por ser pues una política autócrata donde se centraba el poder en una sola persona. Sí, vamos a ver si Daniela, la doctora Daniela, nos complementa estas dinastías. El doctor Fernando nos hablaba de 4, ya él nos evidenció 2. Vamos a ver si la doctora Daniela nos puede hablar un poco de esas otras 2 dinastías que tuvo el Imperio Romano. Sí, claro que sí. Bueno, nuestra tercera dinastía tuvo como nombre Nervantónino. Esta dinastía o esta parte de este tiempo fue y se conoció como eh, el apogeo de Roma. Extendió el territorio y es conocido como la Edad de Oro de Roma, en el que los gobernantes se destacaron por el uso moderado del poder. Aquí, como ya bien el doctor Fernando nos nombró algunos, esta dinastía presentó también ciertos gobernantes. El primero fue Nerva. Este fue el precursor de esta dinastía que gobernó desde el 96 al 98 y se consideró por ser un hombre sabio moderado en sus acciones. Luego nos siguió Trajano, Adriano, Cómodo de Ceilán, Lucius Verus, Marco Aurelio y por último Comodo. Este personaje sí les quiero hablar de este personaje, eh, fue, fue como el cambio de esta dinastía. Pues figúrense que todos los gobernantes que estaban en esa época fueron nobles, así como les comentaba acerca del primero, fueron buenos hombres, distribuyeron bien todo este imperio romano en construcción de la gente, en pro de la gente, y bueno, ya Comodo llegó a ser un poco tirano, a ser un personaje cruel. Él terminó asesinado y gobernó desde 1800, desde el año 1800 hasta no, hasta el 192. Pues tuvo este gran hombre este tiempo para gobernar, terminó siendo asesinado como consecuencia de una conspiración en su contra, para poner fin a todo el caos que él armó. A partir de ese momento, Roma perdió mucha fuerza y no volvió a tener otros gobernantes como los llamamos 5 buenos emperadores de Roma. Eh, ya seguimos con la dinastía, la número 4, la última dinastía que tuvo eh, una gran importancia. Esta dinastía se llama la dinastía Severana. También tuvo ciertos gobernantes, uno de ellos Séptimo Severo, tras el asesinato de Comodo. Él no tenía herederos. Séptimo Severo asumió por la fuerza en medio de numerosas guerras el gobierno. Seguido de ahí llega Caracalla, Macrinus, personajes muy similares a Comodo. En esta época no presentamos absolutamente ningún gobernante bueno, noble, en pro de la gente, sino al contrario, eran personajes déspotas y crueles. Entonces, fue un momento bien, pues marcado en esta dinastía, pero no fue uno de los mejores momentos para Roma. Muy bien, doctora Daniela, muy importante la información que nos da acerca de cómo se vivió, cómo se gobernó Roma en esta época del imperio. Podemos decir que algunas de las características de este imperio romano fue el desarrollo de sofisticados sistemas de carreteras que resultaron de gran aporte para la extensión del imperio, expansión de este mismo imperio, el sistema de leyes que fue base del sistema jurídico de la actualidad, el calendario juliano creado por Julio César en el año 46 a.C., que se basa en la duración del año solar,
el latín, que resultó la base de diversas lenguas, la división de poderes en diferentes instituciones políticas, entre ellas el Senado, el sistema de numeración romana, creado en el año 850 a.C., los sofisticados avances en la construcción de acueductos que permitieron transportar agua fresca a la ciudad y mantener el aseo, la base de hormigón para la construcción de edificios y uno de los más importantes, los avances en la medicina heredada precisamente de los griegos, a lo que agregaron el desarrollo de hospitales militares y el sistema de saneamiento que impactó en la salud. Muy bien, vamos a ver, a continuar con este importante tema. Hay mucho de qué hablar, muchos temas que podemos traer a colación. Infortunadamente, pues el tiempo se nos hace un poco corto, pero no podemos dejar de hablar un poco acerca de ciencia y economía. ¿Qué caracterizaba en esta época la ciencia y la economía? Doctor Fernando, cuéntenos un poquito acerca de esto. Perfecto. Cabe recordar que la cultura romana se desarrolló a partir de otras culturas más antiguas como la griega y la egipcia. Los romanos se dedicaron básicamente al arte y la arquitectura y construyeron monumentos impresionantes. Utilizaron diferentes materiales y técnicas, lo que les permitió construir edificios elevados y de gran tamaño y grandes construcciones como coliseos y circos. Dentro de sus construcciones tenemos el Coliseo Romano. El Coliseo Romano era un centro de recreación para los romanos y era el más concurrido en aquella época, a pesar de que tenía espectáculos muy variados, entre ellos las peleas entre bestias salvajes, las piruetas con animales o las peleas de los condenados a muertes. Sin embargo, la gente de la época disfrutaba mucho de estos espectáculos. También se conoce el Circo Máximo, que es el lugar que fue dedicado a carreras de carros tirados por caballos en la antigua Roma. Otro que debemos mencionar es el Panteón de Roma, donde donde se dedicaban a la oración de todos los dioses importantes para Roma. En el aspecto de la literatura, los romanos se destacaron por tener grandes obras en historia, en poesía, en filosofía y en oratoria. La historia de Roma fue escrita por Tito Livio. En el tema de la poesía, uno de los grandes exponentes fue Virgilio Marrón, que escribió las Eneidas. En el tema de la filosofía, los romanos estuvieron a la altura de los griegos, pero digamos que el representante más mencionado es Lucio Séneca. Y en la oratoria fueron como los pioneros de la oratoria. En este aspecto se puede mencionar a Marco Tulio Cicerón, quien fue el mejor orador de Roma y quien escribió las Filípicas. Ahora vamos a pasar a su base de la economía. La base de la economía romana principalmente se centraba en la esclavitud. El Imperio Romano, al ser un conquistador por naturaleza, iba captando esclavos para que fueran construyendo sus grandes obras, principalmente puertos que servían para el comercio y la transportación entre diferentes ciudades. En el campo de la agricultura y la ganadería, ellos se caracterizaron por tener cultivos de cebada, trigo, hortalizas, legumbres, granos, viñedos y olivo. Y adicionalmente a esto, también cobraban un tributo a todas las partes que ellos iban conquistando. Muchas gracias, doctor Fernando. Qué importante información acerca de precisamente, por ejemplo, la literatura. Es un tema que llama bastante la atención en los romanos, pues ellos se destacaron por abarcar, como lo decía usted, distintas ramas como la historia, la poesía, la filosofía, la oratoria. Muy bien, nos sigue interesando bastante este tema, se van develando precisamente aspectos muy importantes que nos llaman la atención y cómo no hablar de cultura, la cultura que nos abarca a todos. Vamos con la doctora Daniela. Doctora, ¿qué nos puede decir acerca de la cultura en los tiempos del Imperio Romano? No, claro que sí. Miren, pues figúrense que así muy bien como lo decía el doctor Fernando, esta antigua Roma nació y se formó a partir de
de un significante intercambio de costumbres y características entre diferentes civilizaciones. Como vemos, podemos tener la griega, entre otras, aquellas que desarrollan, que se desarrollaron en Oriente, como la Mesopotamia y Egipto. Todas estas culturas permitieron un asentamiento a futuras civilizaciones y a un legado que hoy en día podemos apreciar. Todo, como bien Roma es una ciudad muy antigua aún y conserva toda esta arquitectura que el doctor Fernando todavía nos comentó bien interesante. Entonces aún podemos todavía apreciar estas cosas tan importantes y bellas. Bueno, un aspecto bien importante acerca de la cultura fue el latín. Fue la lengua más utilizada en todas las provincias. Y esto que dio apertura a miles de lenguas, especiales lenguas romance, como el castellano, el francés, el italiano, el rumano, el catalán, el gallego y el portugués. La arquitectura, así como lo decía también el doctor Fernando, se extendió a futuras épocas y manteniendo características como en la iglesia San Pedro, San Juan de Letrán, Plaza de España y Plaza de Venecia. O sea, tuvo un gran auge todo el tema de la arquitectura, como bien lo vemos hoy en día también cuando vayamos a Europa y puedan conocer, se van a encantar de poder ver toda esta arquitectura precisamente de Roma. Una de nuestras otras apreciaciones en cuanto a la cultura fue la religión romana. Esto tuvo dos tiempos de culto. Uno se realizaba en el hogar y se utilizaba para la unión y las públicas. Y era dirigido a la patria y al resto del Estado. Después se daba culto al emperador, como bien ya sabemos, el emperador era el centro de Roma y en esa época para ellos era normal darle culto al emperador. Los romanos eran politeístas y acogieron a dioses griegos, egipcios y frigios. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y ya como tradiciones y costumbres, la cultura romana tuvo ciertas muy marcadas. Una de ellas es que pensaban que los em, gladiadores que ganaban eran hombres de buena suerte, por lo que las personas buscaban conseguir algunas gotas de sangre derramada de los mismos. Es algo hasta muy gracioso hoy en día, pero era algo muy típico. ¿Cuál otra tradición o costumbre podemos ver? Las personas que tenían deudas pasaban a ser, y no podían saldarlas, pasaban a ser esclavos. Esto no les permitía ser hombres libres. Cuando el padre fallecía, el hijo mayor les cerraba los ojos y los llamaba por última vez. Y las familias pobres enterraban a sus muertos en fosas comunes. Muy bien, doctora Daniela, qué buena ilustración de la cultura de aquellos tiempos y cómo no darle paso a un tema supremamente importante que nos antecede y es precisamente la educación, qué concepción se tenía acerca de la educación en este tiempo del Imperio Romano. Doctor Fernando, ¿qué nos puede decir acerca de la educación en este tiempo? Sí, Diana, digamos que los romanos le daban una gran importancia a la educación y consideraban que todo ciudadano romano necesitaba por lo menos una formación básica. Esto se daba por varias situaciones, entre ellas porque Roma se dedicaba también al comercio y para ello necesitaba que todos los ciudadanos tuvieran por lo menos unas nociones básicas de cálculo y de lenguaje. En las familias más adineradas, pues ellos tenían la posibilidad de contratar sus maestros particulares o personales. Ya las de menos recursos económicos tendrían que asistir a la escuela y es donde nace como la figura del maestro. Básicamente, a nivel general, ese es el tema de la educación en Roma. Muy bien, doctor Fernando.
Conocemos que de hecho antecedía a esto el hecho de que la educación era impartida por la familia. Luego se fueron creando precisamente algunas instituciones de educación, algunas escuelas, donde ya se fortaleció el tema educativo en el Imperio Romano y se definieron pues algunos temas de importancia para los educandos. Muy bien, y la doctora Daniela, yo quisiera pedirle que nos hable de algunos autores importantes, de algunos personajes representativos de esta época. Sí, claro que sí. Tuvieron varios educadores bien marcados. Em, Uno es Quintiliano. Es personaje, el formador del orador, quien debe ser un hombre de bien instruido en la elocuencia, como lo decía muy bien el doctor Fernando. Es el más importante de los pedagogos. Quintiliano fue un hombre siempre dado a la práctica de la virtud como aglutinante máximo de toda su persona. Fue una persona un educador moral eh, en la formación del orador. Otro que bien educador importante que siguió después de Quintiliano fue Cicerón. Este formuló el concepto del humanismo, representante de los humanistas romanos, este personaje bien importante que ya nos comienza a introducir conceptos que hoy en día continuamos utilizando. Em, este se preguntaba como educador al orador, como educar al orador, perdón. Eh, Combinó a dos vertientes griegas, la filosofía y la retórica y las ideas romanas. Este personaje bien importante que nos viene a contribuir muchos conceptos nuevos para la época. Otro bien importante es Catalón el Viejo. Este se puede considerar este personaje como el primer romano que escribió acerca de la educación. Redactó 2 libros sobre la educación de los niños y preceptores para el hijo. Bien importante, Catón en este marco de la educación de aquel entonces. Luego tenemos a Marco Terencio. Este representaba la transición de la educación antigua a la nueva en aquel entonces y trató especialmente la gramática y su esencia en el seno de la familia. Para él era importantísimo tener un concepto diferente de educación. Luego sigue Plutarco, que su mayor influencia educativa la ha ejercido por medio de sus célebres escritos sobre vidas paralelas, que han servido a lo largo de la historia para inspirarnos de numerosas y prominentes personalidades. Se le atribuye también un tratado sobre la educación de los niños, muy importante. Y por último, da su preferencia a la educación doméstica, todo lo que tiene que ver sobre lo escolar, y aseguró la necesidad de conocer la peculiaridad individual. Muy bien, doctora Daniela, gracias por hablarnos de estos personajes, autores tan importantes en la educación en aquella época. Se nos acaba el tiempo, pero antes de despedirnos y de agradecerle a nuestros invitados por su maravillosa presencia el día de hoy, quisiera que nos trasladáramos de esa prehistoria, esa época del Imperio Romano, a un poco más a la modernidad líquida, término que nos presentó el autor Zygmunt Bauman, sociólogo polaco, quien dio este nombre para hablar de esta actualidad, digamos, de una actualidad más pasajera, un poco más inestable, ¿sí? Un periodo un poco más fluido, cambiante, que se caracteriza precisamente por estar fluctuando de un momento a otro. Entonces, quisiera que cada uno, pues,
diéramos por lo menos, yo sé que hay mucho que hablar de este tema, este autor nos ha ilustrado bastante acerca de esto, pero que por lo menos antes de irnos diéramos cada uno o habláramos de un reto de esta modernidad líquida, a qué nos lleva, a qué nos llama esta modernidad líquida y a qué estamos enfrentados precisamente. Entonces, quisiera que pronto Fernando así muy rápidamente nos hablara de uno de esos retos de este tiempo. Sí, doctor Fernando. Perfecto. Digamos que el profesor Bauman nos invita a mantenernos actualizados. Él nos habla de que esta modernidad líquida es un cambio bastante vertiginoso, muy volátil, donde estamos inundados de mucha información y lo que nosotros debemos es procurar mantenernos actualizados y ir a la medida o a la misma velocidad con la que va el mundo. Básicamente, ese es como el mensaje que él nos quiere dar. Muy bien, doctor Fernando, claro que sí, actualizados. Y ahora con esta ola de tecnología, digamos que tenemos que ir a la vanguardia de esas nuevas herramientas tecnológicas, de su uso y de los beneficios que trae consigo este conocimiento universal, que también tiene pues grandes beneficios para el desarrollo de la humanidad. Muy bien, doctora Daniela, ¿qué nos puede decir al respecto? Claro, y bien cambiante un poco el tema de aquella época de Roma a la actual. Sin embargo, esta modernidad líquida ha sido bien, bien particular también, sin dejar de lado el tema del consumo con moderación. Si bien tú ahorita nos estabas diciendo que la tecnología ahora avanza, y bien, hoy en día no tenemos un consumo moderado de toda la tecnología que nos ofrece el mundo. Estamos en una época en la que comprar un celular o un televisor o cualquier otro equipo tecnológico em, nos ha terminado o sea, no tenemos uno cuando ya sale el otro. Entonces, nosotros los seres humanos solemos ahora ir, como queremos ir también a la vanguardia y estar de primeras. em, Esto también se vuelve un tema bien importante, eh, porque ya, como lo decía nuestro querido doctor del libro, no terminan de desempacar un celular cuando ya está saliendo otro moderno y también que lo queremos tener y tratamos de conseguirlo lo más pronto posible. Entonces, es un, ¿cómo decírtelo yo? Es como el Un, nuevo reto de esta sí, actualidad, ¿sí? sí, También exactamente. estamos en Sí, un muy, mundo muy gracias, Diana. consumidor, entonces hay que también tratarlo con moderación, ¿sí? Porque pues Exacto. precisamente estamos pretendiendo que cada cosa pues tenga una duración, sea útil y pues no estar, de pronto a veces estamos envueltos en reemplazarla a cada momento. Muy bien. Y pues cómo no, también hablamos de que es un reto en esta modernidad líquida mantener las relaciones, todo tipo de relaciones, incluso las relaciones sentimentales, relaciones de amistad, mantener una estabilidad laboral. Ustedes saben que hoy día pues ya rotamos más en los trabajos, ya no es como nuestros antepasados que a la empresa que entraban ahí se quedaban hasta jubilarse, ¿sí? Actualizarnos constantemente en nuestros conocimientos para no quedarnos relegados, porque ustedes saben pues que cada día la gente se está preparando más, ya no nos quedamos con la profesión o con una técnica, sino que vamos más allá. A la especialización, maestría, doctorado, postdoctorado. Bueno, entonces ahí tenemos que irnos actualizando también, es otro reto para que no nos quedemos ahí pues como a un lado de todo esto. Muy bien, yo sí quisiera entonces agradecerle a nuestros invitados. El día de hoy se trató un tema supremamente interesante para este momento histórico. Entonces, muchas gracias, doctor Fernando, doctora Daniela. Espero tenerlos nuevamente en mi programa en otro momento. Y les habló Diana Ramírez, la diva de la historia. Muchas gracias, Diana, a ti. Hasta luego, Muchas gracias. audiencia y a todos los que nos están viendo. Hasta luego. Feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en un nuevo capítulo.